En esta presentación analizaremos la llamada función racional fraccionaria. Una función cuya forma general, y igual a f de x, es ax a la m más bx a la m menos 1 sobre px a la n más qx a la n menos 1, o sea, dos polinomios de diferente grado dividiéndose. Es una fracción, por eso el nombre de fraccionaria, pero a coeficientes racionales. Nosotros vamos a analizar un caso muy particular llamado función homográfica. La función homográfica función de tema de este nivel tiene una forma mucho más acotada, ax más b sobre px más q. O sea, dos polinomios de primer grado. La condición para que la función sea homográfica es que los polinomios sean de primer grado y el denominador no sea cero, como en todos los cocientes, ¿cierto? Conociendo la forma de la gráfica, es que yo puedo tomarme la licencia de graficar en forma aproximada el grafo de la función con puntos y con valores determinados. Yo sé que esta función tiene una intersección con el eje x, llamado raíz, una intersección con el eje y, llamada ordenada al origen, una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Voy a poner las fórmulas de cada uno de esos puntos, aunque después en un ejemplo lo analizaremos paso a paso. Entonces, 4 elementos para graficar la función. El orden en que se calculan estos elementos no es importante. Primero voy a calcular la raíz, es decir, la intersección con el eje x de la gráfica. Eso es muy sencillo de obtener porque es la raíz del numerador. Es decir, que tomo el numerador, ax más b, lo igualo a 0, y obtengo el valor de x que anula el denominador, que anula el numerador. Es decir, la b pasa restando y la a dividiendo, queda menos b sobre a. Es la fórmula con la que debería encontrar la raíz de la función. La ordenada al origen, es decir, la intersección con el eje y de la gráfica, es el cociente de los términos independientes. Es decir, en este caso, va a ser un valor del eje y igual a b sobre q. Decíamos que teníamos dos asíntotas en el gráfico. La asíntota vertical, que se halla con la raíz del denominador, es decir, px más q igual a 0, entonces x va a ser igual a menos q sobre p. Menos q sobre p. Y por último, la asíntota horizontal, de ecuación y igual a un valor constante, es el cociente de los términos principales, a sobre p. Cociente de los términos principales.
plantearemos en un ejemplo esto que pusimos con letras. Y igual 3x más 6 sobre 5x menos 1. La raíz, la intersección con el eje de las x, la raíz del numerador. Para calcular entonces la raíz, tomo el numerador, lo igualo a 0, despejo x, menos 6 sobre 3. Ese es el valor donde la gráfica corta el eje de las x. Entonces ya puedo ir graficando algunos valores del grafo. La función va a pasar por menos 2, porque esa es la raíz. En el segundo paso habíamos hecho el cálculo de la ordenada al origen. Dijimos que la ordenada al origen era el cociente de los términos independientes. Entonces la ordenada al origen va a ser el cociente de los términos independientes. 6 sobre menos 1, por favor recuerden, observen, que cada término tiene un signo adelante, aunque yo no lo coloque al más del 6, está acá puesto. Bueno, la ordenada al origen va a ser menos 6. Quiere decir que ya conozco otro punto más de la gráfica. Menos 6. Pasa por menos 6. El tercer paso es el cálculo de la asíntota vertical. La asíntota vertical se calcula como la raíz del denominador. Es decir, que tomo el denominador, lo igualo a 0, este 1 pasa positivo y este 5 pasa dividiendo. Este es un valor de la asíntota vertical, un quinto positivo. Entonces, en x igual a un quinto, voy a tener la asíntota vertical. Y por último paso, la asíntota horizontal, cociente de los términos principales. Términos principales eran los coeficientes de las variables que tenían mayor grado. Entonces, la asíntota horizontal va a ser igual, y igual, en este caso a 3 quintos. 3 quintos. 3 quintos está por acá. Este gráfico, como ustedes podrán ver, no está graficado, no está dibujado a escala. Por eso lo llamamos un gráfico aproximado. Pero sí cumple con las condiciones de que es asintótica, la gráfica es asintótica a la asíntota horizontal y es asintótica a la asíntota vertical y pasa por el término independiente x igual a menos 6 y pasa por la raíz. En realidad esta línea que yo dibujé es la mitad del gráfico porque espejado, porque simétrico respecto a la intersección de las asíntotas vertical y horizontal, tengo la otra parte de la gráfica que se grafica así, cumpliendo con las mismas condiciones. Asintótica a la asíntota vertical, asintótica a la asíntota horizontal y simétrica respecto a las intersecciones de las asíntotas. Entonces, a esta gráfica, llamada una hipérbola, le voy a colocar la ecuación y igual 3x más 6 sobre 5x menos 1. Función homográfica ya terminada.